quedó pendiente continuar con lo que es la carga de sismo. Y aproveché acá de insertar alguna información que para la memoria puede ser, digamos, algo mejor. Bien, dice acá carga de sismo, hacemos la referencia a la norma 030. Indicamos acá en el texto, para este tratamiento, la norma establece una fuerza cortante en la base, ¿no es cierto?, de la estructura y una aceleración espectral, correspondiente a la dirección considerada, la cual se determina con la siguiente formulación. Vemos acá, por ejemplo, la formulación del cortante estático. Tienes acá el cortante con su variable B, según la normativa. Tienes acá su variable Z, U, C, S, entre R, todo eso por P. Y abajo aparece la aceleración espectral, S sub A, con los parámetros también Z, U, C, S, entre R por G, la gravedad. Vemos acá en el gráfico que está a la derecha la formulación del cortante estático, que también tiene parámetros de la aceleración espectral, donde más o menos indicamos por dónde va cada parámetro. Entonces tenemos acá el factor Z, el factor zona, después acá tenemos U, el factor uso de la edificación, después aparece acá S, el factor suelo, que es debajo de la edificación, tenemos C mayúscula, que es la amplificación sísmica de la norma, acá aparece P mayúscula, que es el peso del edificio, por ejemplo, y tenemos R, el sistema estructural, entonces, que predomina en la edificación que estamos concibiendo. Entonces, la idea era continuar con lo que es entonces la carga de sismo. La carga de sismo, como vemos acá, tiene parámetros que para nuestro proyecto lo vamos a determinar ahora. Bien, acá también adelanté de colocar nuestro proyecto ubicado en Arequipa, en Arequipa cercados. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En la norma 030 aparece un anexo, donde aparece, bueno, región, provincia, distrito, zona sísmica, de donde se ubicó nuestro proyecto. Nuestro proyecto está ubicado en Arequipa, entonces vamos a sacar Arequipa cercado, distrito cercado, Arequipa, lo digo con una flechita, para justificar que este proyecto está en la zona sísmica 3, y por lo tanto puedo ir acá al cuadrito de la tabla 1 de la norma 030, donde coloco acá mi proyecto se ubica en la zona sísmica 3 y corresponde a un Z 0.35. Eso que tengo acá es una justificación de por cuál asumo acá entonces un Z 0.35. Entonces es la parte que adelanté un poquito para, mientras esperaba para que en todo caso ganemos tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos acá el primer factor zona, sí. Bien, después dice acá el factor denominado entonces uso e importancia. Bien, entonces acá tenemos también el factor uso. Sabiendo que nuestra edificación es una edificación del tipo de uso educativo, entonces colocamos en la norma acá nuestra tablita, ¿no es cierto? La tabla que nos habla de lo que es entonces el uso asignado según la categoría de la edificación. Y para eso vamos a nuestra norma de 030. Acá, a ver. Sí, acá aparece la tabla de la norma de 030, donde aparece categoría de la edificación y el factor uso correspondiente. Nuestra edificación es educativa, entonces, es educativa, entonces colocamos acá esta tablita para justificar su ubicación y el factor correspondiente. Entonces sacamos acá una impresión a esta norma, a la parte de la norma, insertamos y justificamos el por qué vamos a optar entonces un factor de uso. Acá también, como en casos anteriores, enmarcamos esto. Siempre se indica acá al inicio de esto que estos son fuentes, no es elaboración propia. Eso entonces hay que dejarlo así de relieve. Entonces acá, a ver, marcamos así. Leamos entonces un ojo formato. Acá que esté más clarito. Listo, ahora sí. También un poquito escalamos. Esa entrada. De tal manera que el texto del cuadrito más o menos se aproxima al texto del documento, ¿no? Puede ser entonces puede ser legible. Bien, vemos acá, por ejemplo, en esta tabla de la norma, tabla 5, vemos que, por ejemplo, aparece acá instituciones educativas. Entonces sería bueno remarcar este punto. Nuestra edificación, entonces, es una institución educativa, una universidad. Entonces, corresponde a esta categoría. Es la categoría A, la subcategoría A2. Entonces, para esto, mejor le insertamos acá una flechita para entonces ubicarlo. Entonces, colocamos una flechita, una forma. A ver, acá entonces tenemos universidades, que es nuestro caso. Y le damos entonces también un color. Y se ve mejor así. Entonces ahí tenemos el tema de lo que es universidades. A ver, un poquito más arribita.
Ya está. Entonces tenemos ahí la ubicación en la tablita que habla de lo que es el factor uso. Vemos acá que es una edificación que está con categoría A, subcategoría A2, por lo tanto el factor uso es 1.5. Entonces la tabla nos ayuda entonces a justificar el parámetro que vamos a colocar más adelante. ¿Listo? Entonces colocamos acá nuestro edificio, ¿no es cierto? Nuestro edificio es 1 del tipo educativo, por lo que le corresponde la categoría. La categoría, entonces, le colocamos acá, la categoría es A. Colocamos coma, subcategoría A2, con un factor de uso. Colocamos entonces acá, uso 1,5. Ya está. Entonces acá la afirmación y tenemos acá la justificación. Acuérdense que la norma, bueno, lo que busca la memoria acá es justificar cualquier información o afirmación, ¿no es cierto? Lo que es análisis o el tema de diseño. Después tenemos acá también el parámetro de amplificación sísmica, ¿no es cierto? Entonces este parámetro acá también está contiene una norma y tiene 3 expresiones. Entonces ese factor de amplificación sísmica te lo vamos a ubicar para insertarlo. ¿Listo? Entonces parece acá que un tema de espacio, mejor voy a agrandar esto un poquito más porque no va a entrar. Mejor así, gano espacio y no dejo espacios en blancos. ¿Listo? Lo tengo así mejor eso. Esto lo como ubicación que esté entonces en universidades. Acá tenemos entonces, a ver, universidades en escuadra. Perfecto. Y pasamos acá al siguiente factor, denominado entonces amplificación sísmica, que tiene entonces 3 expresiones, para la parte estática y la parte dinámica, ¿no es cierto? Vamos entonces acá a nuestra memoria para justificar entonces el por qué vamos a utilizar entonces la expresión del factor. Me parece que está acá más adelante, tenemos acá está. Factor entonces de amplificación dinámica. ¿Listo? Entonces acá le tomamos una fotito a esta parte y le insertamos. Todo como ven, la memoria entonces va armándose con información ya existente, en este caso la normativa. No hay que elaborar mucho documento, solamente básicamente es insertar esta primera parte de información, ¿cierto? Información entonces justificativa. Vamos por acá, entonces cerramos este párrafo, por acá más o menos. Y lo centramos, leemos un texto parecido a la fuente. A ver acá, el formatito entonces. Esto le damos un marco que se mire mejor. Capaz mejor le ponemos un poco azulcito para que quede mejor la impresión. Entonces acá justificamos el tema de lo que es el factor. Ahora, para la parte estática sabemos que va a tomar entonces de acuerdo a un valor fijo, que puede ser 2.5, de acuerdo al cálculo aproximado del periodo de vibración. Y para la parte dinámica va a recoger las 3 para establecer entonces nuestro espectro. ¿Listo? Entonces, este factor para la parte estática es un valor, ¿no es cierto?, que podría ser 2.5 de acuerdo al periodo. Pero en todo caso acá justificamos entonces cómo se calcula ese factor. Bien, después acá aparece entonces el factor suelo. Colocamos acá entonces, sigue el título, factor suelo. Y también existe información. Entonces acá, sí, realmente el factor suelo hay que determinar cuánto vale entonces el parámetro S y los periodos de duración TP, la parte elástica, y TL, la parte inelástica del suelo. Y eso entonces también está en la norma, solamente lo insertamos para extraerlo nada más. Vamos a la norma y está en la parte inicial, me parece. Ahí está. Parámetro de cita, ¿no es cierto? El tema de lo que es el suelo. Y tenemos acá entonces los periodos TP y TL. Entonces tenemos la tablita y acá en la tablita vamos a extraer entonces información del suelo. Tomamos una foto, vamos acá y colocamos entonces nuestro factor. Lo coloco cada vez mejor 2 veces para insertar cada tabla. Listo. Hacemos el corte de la tablita y justificamos entonces cuál de ellos vamos a sacar. Por acá
y hacemos corte, corte, corte del cuadrito. Y por acá. Después la tabla inferior de los parámetros, periodos de vibración del suelo. Entonces acá entonces hacemos corte también. Y hacemos un mejoramiento de gráfico. A ver acá. Acá, a ver entonces. Mejoramiento de gráfico. También acá abajo mejoramos el gráfico. Listo. Ambos entonces los vamos a centrar. Centramos acá. A ver, entonces tenemos acá factor suelo, lo amplificamos un poquito. Acá también el tamaño de la tabla, que más o menos mantengan el tamaño de letra con respecto a la fuente original, más o menos, ¿no? Lo colocamos ahí. ¿Listo? Entonces acá sí hay que extraer entonces el factor S, como dice acá, de suelo. Bueno, hemos visto acá que Arequipa está en la zona sísmica 3, entonces corresponde el Z3 de la zona, y el suelo es un suelo intermedio, que es el S2, entonces acá el S2. Hacemos entonces cruce de información, colocamos acá, a ver, colocamos acá una flechita, indicando primero la zona sísmica, entonces será la zona 3, la colocamos ahí, ¿listo? Y vamos acá al cuadrito y indicamos que el suelo es intermedio. Entonces acá tenemos el super rígido, semirígido, y el intermedio y el super blando. Entonces el suelo S2. Entonces vamos para acá y insertamos entonces una flecha para entonces elegir el suelo. Entonces acá, bueno, le doy un costadito y la haré girar. ¿Listo? Y colocamos entonces en el S2, acá entonces donde se eligió. ¿Listo? Y puede ser entonces algo así. ¿Listo? De tal manera que la intersección de zona 3 con suelo S2 intermedio nos da el parámetro 1.15 que tenemos acá. ¿Listo? Y acá también, en la parte del cuadro inferior, vamos a elegir entonces el suelo S2. El TP y TL para el suelo entonces también S2. Entonces podría ser que acá se inserte también otra figura de estas para sacar la información del suelo. Pues una flecha más pequeña capaz, así. Lo hacemos girar. ¿Sí? A ver. Le hacemos girar esto. Por acá, a ver, una giradita vertical. Listo. Y vamos con esto. Y lo colocamos entonces encima de el suelo S2. Ahí. Entonces, es la información que voy a sacar para el suelo S2, el TP y TL. ¿Listo? Entonces, eso lo colocamos acá. Entonces, nuestro edificio, ¿no es cierto? Está ubicado en un suelo entonces intermedio. Acá colocamos intermedio entonces S2. Por lo tanto, tenemos esto y sacamos acá. Entonces, de la tabla superior sacamos S, que es 1.15. Entonces colocamos acá S es igual entonces 1,15. Y como es solo 2, acá el TP, TL, TP 0.6, TL 2.0 segundos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, TP 0,6 segundos, TL 2,0 segundos. ¿Listo? Entonces tenemos acá esto como información. Listo. Y aparece así. Entonces justificado porque entonces el factor S entonces es en este caso 1.15. ¿Listo? Bien. Después vemos acá la secuencia, otro factor importante en el cortante sísmico de la aceleración espectral es el factor R, conocido como factor de resistencia. Entonces colocamos acá el factor de resistencia, entonces factor de reducción de respuesta. Listo, también entonces esto está en la normativa. Mostramos qué es lo que
indicar la tabla y elegimos el factor que corresponde. En nuestro caso estamos utilizando muros de corte de concreto armado. Lo llamamos entonces muros estructurales. ¿Listo? Entonces para eso vamos acá a la norma, la de 0,30, sacamos el factor. Entonces vamos a la tablita de la 0,30, ¿no? Bajamos acá, bajamos un poquito la escala. Y ubicamos entonces nuestra tabla que tiene información. Será entonces tabla 6, acá, tabla 7. Tabla 7 la amplificamos para darle entonces una inserción a nuestra memoria. ¿Listo? Tenemos entonces ahí la tabla 7. Le hacemos entonces una toma y lo insertamos en la memoria. Vamos acá a la memoria para justificar entonces nuestro valor R. Esta tabla en realidad tiene los valores R sub 0. La formulación es R es igual a R sub 0 por los coeficientes de irregularidad. Entonces, de acá extraemos de la tabla el factor entonces básico que le llaman entonces el R sub 0. ¿Listo? Bien, acá entonces el factor R, a ver, le hacemos un poquito de espacio, me parece esto. Para acá. Esto lo centramos. Le ponemos entonces mejor formato de imagen. Ahí, formato de imagen, vamos por acá. Listo. Listo, entonces acá tenemos la tablita 7 de la norma. Le voy a mejor a quitar el tipo de, perdón, el ajuste de texto. Y la amplifico un poco más. Bien, acá entonces tenemos nuestra tabla 7, donde habla los sistemas estructurales que uno va a trabajar, y el factor R sub 0, conocido como el coeficiente básico de reducción de respuesta. ¿Listo? Y tenemos acá entonces concreto armado. Estamos utilizando un sistema con placa, entonces es muros estructurales. Entonces colocamos acá nuestra elección. Muros estructurales. Vamos por acá. Insertamos la flecha que justifique porque estamos trabajando el R que vamos a extraer ahora. Dice acá muros estructurales, entonces acá insertamos una flechita. Entonces, muros estructurales. Le damos color, listo. Entonces tenemos acá el coeficiente básico, entonces es 6. Un poquito más arriba de qué es esto. Sí. Entonces tenemos 6. ¿Listo? Entonces para esto colocamos acá en la parte que sigue la expresión de la norma. ¿Listo? La expresión colocamos acá. La norma indica. No dice acá que el R, ¿no es cierto? El tema lo que es el R como factor definitivo. Colocamos acá entonces mejoramiento de párrafos a 1.5, ¿no? Entonces R es igual al R sub 0 por un factor de irregularidad en altura por un factor de irregularidad en planta. Entonces tenemos ahí la expresión de la norma. Todo lo colocamos así como expresión. Lo que sacamos de esta tabla es básicamente, dice el R sub 0, que estaría entonces en esta parte del R sub 0, que lo puedo sacar. ¿Listo? Entonces colocamos acá cada uno de ellos. Por ejemplo, acá indicamos sistema estructural. Sistema entonces estructural es de entonces muros estructurales. ¿Cierto? Muros estructurales. Y colocamos acá entonces el R sub 0. Es, según la tablita, 6. ¿Listo? Después de que nos pide acá la formulación, coeficiente de irregularidad. ¿Listo? Entonces colocamos acá, el primero es de altura. Lo colocamos acá en altura. Dice la elevación típica del proyecto o del edificio, ¿no? Del edificio
La elevación típica del edificio, entonces, es regular. Vimos que era una especie de un rectángulo, la elevación no hay mayor cosa porque los elementos eran continuos. Entonces colocamos acá el coeficiente de altura y sub A. Entonces, si hablamos que es regular, hacemos acá el hincapié, mejor lo subrayamos. Si indicamos que es regular, el seu coeficiente es 1.0. ¿Listo? Igual hacemos de la planta. Entonces acá un copy, colocamos la planta. Entonces la planta es entonces, la planta es típica. ¿Listo? La planta es típica del edificio, entonces colocamos acá y por lo tanto es regular. Entonces, coeficiente de planta también entonces colocamos aquí su P es 0. Si son irregulares, habría que ver entonces en la tabla de irregularidad ver qué coeficiente corresponde. Entonces aquí tenemos la elevación típica del edificio regular, la planta es también típica del edificio, entonces corresponde coeficientes 1.0, 1.0. ¿Listo? Entonces colocamos acá, luego, una especie de reemplazo, ¿no es cierto? El R final será entonces 6 por 1 por 1. Entonces acá finalmente el R final 6. ¿Listo? Que es entonces nuestro factor de reducción de respuesta sísmica R entonces. Bien, después acá aparece la norma, el parámetro P, que era entonces en este caso el peso sísmico. ¿Listo? Entonces hay que ver acá el peso sísmico, como le hace el tratamiento de la norma, lo que es la carga muerta, carga viva. ¿Es el peso sísmico o es el peso que va a oscilar en nuestro proyecto? Entonces, otra vuelta, estos son parámetros de la norma. La hoja de la escala son parámetros que definen entonces su tratamiento. Aquí tenemos las irregularidades. Peso. Acá está el artículo 26, entonces tenemos peso. Y aparece acá entonces el tratamiento, ¿no es cierto? Categorías A y B en general. Entonces tenemos acá nuestra justificación. Y le sacamos entonces una foto y con eso justificamos porque vamos a optar entonces algún criterio en lo que es el peso sísmico. Y como ven, todo está definido, no hay nada raro, nada, todo, la ventaja es que todo está dicho. Lo que hacemos solamente extraer la información que corresponde al proyecto, nada más. Acá, entonces, vamos con esto. Y esta información nos ayuda a justificar entonces el tratamiento del peso sísmico. Mejoramos esto, le colocamos un marquito. Listo. Bien, vamos para acá. Peso sísmico. Y aparece acá, por ejemplo, la primera dice, en edificaciones de categoría A y B se toma el 50% de la carga viva. Perfecto, entonces acá le colocamos nuestra señalética en esta parte para indicar que justamente esto vamos a votar como criterio. Listo, por acá le colocamos entonces algo que se pueda notar. ¿Listo? Entonces, acá establecemos el criterio de nuestro peso sísmico, si quieren, el peso en movimiento del edificio. Lo colocamos acá. El peso P de la formulita será entonces el P de la carga muerta más, como dice la formulación del proyecto, dice acá entonces un porcentaje del P de la carga viva. ¿Listo? A ver, acá unificamos entonces la separación de párrafos a 1.5 estamos trabajando. Listo. Entonces acá indicamos que nuestro proyecto, ¿no es cierto? Nuestro edificio tiene entonces categoría A, ¿no es cierto? Acá puedo indicar acá subcategoría A2 también, para ubicarlo mejor. Por lo tanto, le corresponde entonces un porcentaje acá,
carga viva. Ingeniero, su pantalla está compartiendo. ¿Se ve? Y ahora sí. Ah, perdón. Hay algunos principios también, por si acaso, para ver el chat. Ah, ya. Te voy a terminar de poner esta carga viva y voy a los chats, ¿no? Listo. Entonces colocamos acá, en el peso sísmico, tenemos entonces, le corresponde un porcentaje de carga viva del 50%. ¿Listo? Del 50%. Ahora, esta carga viva, cuando dice el 50%, básicamente es la referida a la carga viva, entonces, intermedia. Tiene, entonces, ese tratamiento. ¿Listo? Ahora, veo que también el tema azoteas, ¿no? Dice en la parte D, dice en azoteas y techos en general se toma el 25%. Entonces ahí hacemos entonces esa aclaración. Entonces colocamos acá la carga viva en azoteas. Listo, vamos acá, nuestra carga viva en azoteas. Listo. Entonces subimos un poco esta parte. Bien. Entonces, 50% si es carga de uso intermedio. Si es azotea, nos dice acá, entonces 25%. Lo colocamos acá en la azotea, o si quiere, colocamos acá último techo. La azotea último techo se aplicará un porcentaje de 25% de la carga viva. Que vivos que era entonces 100. Entonces acá, a ver, entonces justificamos lo que es entonces nuestro peso para el cortante estático, ¿no es cierto? Bien, en el cortante dinámico hablan de lo que es la aceleración, para lo que es la aceleración espectral. Listo. Bien. Vamos acá entonces las consultas en el chat. Ya, Raúl, entonces te voy a enviar mi contacto. Dice acá, Illich, dice, tengo una consulta. El factor R en albañilería es de 3, según la norma, pero sismo severo. Y 6 para sismo moderado. Claro, tiene mucha razón, Illich. Dice, sismo severo es 3. Sismo moderado es 6. Ese tratamiento hay en lo que es edificaciones de albañilería, ¿no es cierto? Tienes toda la razón. Está bien. Listo. Después tenemos acá lo que es la gravedad. Esto para la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración, eso es A. Entonces colocamos acá la aceleración. Listo, G. En este caso será entonces 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces para este caso no hay mucha cosa que hacer, esta es una constante. Ahora vamos a trabajar este valor porque en el ETAPS se ha trabajado con lo que es unidades tonelada metro. Entonces el factor G tiene que ser entonces en este caso 9,8, ¿no? Pero a veces hay, de acuerdo al software, trabaja en milímetros, entonces hay que tener mucho con esta parte. Entonces, 10 milímetros sería 9.800. En este caso se trabaja 9.81 por las unidades del modelo, ¿no? Entonces aparece acá el factor G. Y con esto establecemos rápidamente lo que es los parámetros para lo que es entonces la fuerza o carga sísmica. Bien. Después en el índice se proponía también como secuencia en los métodos de diseño. Entonces en este caso tenemos en nuestro proyecto materiales, dos materiales. Tenemos, por ejemplo, materiales de concreto armado y tenemos materiales de lo que es entonces albañilería. ¿Listo? Entonces colocamos acá métodos de diseño, hacemos acá hincapié concreto armado. ¿Listo? Métodos de diseño. Bueno, sabemos que el diseño como método de diseño es por resistencia, la rotura. Eso hay que indicarlo, porque en concreto armado tenemos dos métodos, ¿no es cierto? El que se ha masificado es la rotura, pero también había otro método por fuerza de trabajo. Entonces, eso hay que diferenciarlo, porque uno a veces trabaja manualmente con fórmulas y mejor es justificar esa fórmula de dónde sale. En este caso, vemos entonces que es básicamente concreto armado lo que vamos a trabajar. Vamos a la norma de concreto armado. A ver acá, aparece la de 0,60. ¿Listo? Acá entonces
la de 0,60. Y tenemos acá en esta parte inicial, esto, ¿no es cierto? Vamos acá al tema de diseño, y acá requisitos de resistencia. Vamos a ver el tema de lo que es entonces diseño. Vamos a la parte de lo que es la parte inicial, para buscar entonces el nombre que le da reglamento al método de diseño. No le da método de rotura, le da un nombre equivalente, y eso vamos a insertarlo, para entonces justificar de dónde salen las fórmulas. Las fórmulas es de un método, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos acá, dice materiales, a ver, es acá análisis de diseño, métodos de diseño. Está entonces en la 60. Bajamos acá entonces a la 60. 60, entonces habla de los métodos de diseño. Ahí está. Métodos de diseño para lo que es concreto armado. Con eso diseñamos nuestras losas, vigas, columnas, placas, ahí está todo. Y sacamos acá entonces una ampliación y lo insertamos en lo que es entonces la parte de concreto armado, métodos de diseño. Por acá entonces, nuestro documento, memoria, y lo insertamos. Hacemos corte por este lado. Esto por acá entonces, corte por acá. Y tenemos entonces el párrafo donde la norma explica entonces cómo se da el tratamiento y qué método va a utilizar. Entonces, como les decía al principio, la ventaja es que será el respaldo de las formulaciones que nosotros vamos a proponer. A ver, acá le hacemos un poquito más el corte arriba. Así. Y marcamos acá el corte. Bien. Le ponemos un poco más de nitidez. Le ponemos un marco con un criterio unificado. ¿Listo? Bien, dice acá entonces la norma indica para el método de estructuras de concreto armado se utiliza diseño por resistencia, conocido como método de rotura. Entonces, con eso es suficiente. Cualquier fórmula que uno aplique de este método está justificada por la norma. Entonces tenemos acá esa parte, ¿no es cierto? Regresamos un poco más a la norma. Nos sale entonces lo que es método de diseño. Lo demás no corresponde. Entonces tenemos acá métodos de diseño. Perfecto. Bien. Este método llamado diseño por resistencia o método de rotura utiliza cierta metodología. No vamos a poner la metodología, sino los factores que utiliza entonces para lo que es la llamada, dice acá, el phi-RN y el RU. Entonces, son coeficientes de amplificación y coeficientes de reducción. Entonces, ambos hay que justificarlos, porque algunos se van a utilizar en nuestras fórmulas de lo que es el diseño, y hay que justificar entonces su presencia. Entonces, acá, arreglamos un poquito esto. Sacando estos documentos, a ver acá. Bien, así lo acomodo mejor esto. Ya. Entonces colocamos acá esta información de lo que es entonces parámetros para las combinaciones. Acá dice entonces son las llamadas resistencia PRN y reducción de la carga entonces que tenemos, ¿no? Entonces hay uno que es amplificación, coeficientes phi de amplificación. Vamos a la norma y sacamos eso, ¿no es cierto? Vamos a la de 0,60, le bajamos la escala un poco y vamos a sacar esos factores entonces de amplificación. Acá aparece el método de la rotura, ¿no es cierto? Sus informaciones. Y acá está. Estos son entonces. Tenemos acá los parámetros que son entonces de llamada resistencia requerida. Sacamos una foto de esto y tenemos acá las combinaciones de carga. Entonces, eso lo insertamos como información. Y con eso entonces vamos a hacer lo que es nuestro análisis estructural. Para allá el tema de envolventes. Tomamos una foto, vamos al documento y lo insertamos. A ver, no sé si entra acá. ¿Listo? Entonces tenemos acá la llamada resistencia requerida, que es en base a la amplificación de fuerzas internas. Lo insertamos así. ¿Listo? Hemos trabajado muerta, viva, sismo, entonces hasta sismo, ahí lo podemos entonces copiar. Me parece que por un tema de espacio no va a entrar acá. A ver, vamos a ver. Será así. Un
poquito, sí, leemos marco, sí, un marquito. Ya está. Bien, entonces podría ser que sea una copia de esto y lo dejamos acá arriba en una parte mejor. ¿Listo? Bien, cuando hay documentos de expedientes técnicos, a veces nos observan los revisores llenar información, pues no dejar espacios en blanco, ¿no? A veces nos marcan ahí un vacío. Entonces, en este caso voy a tratar de cubrir ese espacio, capaz con la combinación, si va hasta ahí, si se alcanza a ver. Sí, puede ser. El tamaño de ancho acá, se lo reduzco un poco. Y acá le amplío un poco. De tal manera que sean cuadros más o menos similares. Este marco con este marco. Acá un poquito más. Listo. Entonces vas acá las combinaciones muerta-viva. Tienes acá las que tienen sismo, ¿no es cierto? Tienen sismo, tienen viento. Nos faltaría entonces la tercera, la 9.4, esta de acá. La cortamos. Listo. Le damos tamaño parecido al anterior. Y ya está. Entonces acá la llamada entonces resistencia requerida, o si quieren ustedes lo que es los coeficientes que amplifican la fuerza interna. Entonces colocamos esa aclaración. Lo anterior es aplicado a la amplificación de las fuerzas internas de los estados de carga. Entonces vamos acá, lo anterior entonces es aplicado a la amplificación de las fuerzas internas de los estados de carga. Y hay que tener cuidado. Yo no amplifico no aplico la carga, lo que aplico es la fuerza interna. ¿Listo? Entonces, se hace ahí la aclaración para que se pueda aplicar correctamente esto. Bien, entonces tenemos acá en la norma dice, tenemos la llamada resistencia requerida, ¿no es cierto? Y tenemos también lo que es factores de resistencia. Entonces vamos acá, son amplificaciones, ahora tenemos las llamadas reducciones. Colocamos entonces abajo los factores de reducción, que está también en la misma norma. Vamos a la norma entonces, vamos mejor grabando esto. Y sacamos en la norma la parte que reduce. Ahí está, coeficiente de reducción. ¿Listo? Entonces tenemos acá los principales, flexión, tenemos acá lo que es corte, ¿no es cierto? Aparece acá también sus coeficientes para cortante. Entonces me parece que acá se puede sacar una foto de todo esto. Y justifican los coeficientes en la fórmula. Los factores de, en este caso ahora, reducción. Entonces primero tenemos los de amplificación y ahora los factores de reducción de resistencia. Esto para aplicarlo al método de la rotura. Acá entonces, factor de reducción, acá factor de reducción, muy bien. Cortante y torsión. Cortante y torsión, y tenemos acá aplastamiento. Mejoramos el gráfico. Y tenemos acá coeficientes para aplicar entonces al método de la rotura. Acá modificamos el tamaño. Un poquito más. Un poco más. Modificamos cuadritos, ya está. ¿Listo? Entonces acá lo que es entonces nuestros coeficientes de amplificación y coeficientes de reducción, entonces aplicado a lo que es básicamente el material, ¿no es cierto? Se habla de resistencia básicamente aplicados al tema del material. Bien. Ahora, hacemos acá también, es bueno, ya que estamos tocando el tema de lo que dice acá en nuestra norma, concreto normado de diseño por rotura, se puede insertar acá lo que haya un gráfico en la norma, ¿no? Entonces voy a insertar acá un gráfico de lo que es entonces método de rotura.
A ver, acá voy a ver entonces. Mayo dice gráficos y tengo acá rotura. Copiar. Tengo acá entonces la memoria. Listo, memoria. Inserta entonces acá ese gráfico. Que ahora entonces del método de rotura. A ver, acá nos inserta. ¿Qué pasa? Copiar. Entonces acá tenemos esa formulación de rectángulo de Whitney, ¿no es cierto? Para lo que es entonces la fuerza de procedimiento o formulación de lo que es entonces método de rotura. Entonces, a ver acá, insertamos esto. Mejoramos un poquito la imagen para que pueda verse mejor. Listo, ya está. Entonces tenemos acá el gráfico básico de esa formulación de lo que es entonces método de rotura. También aparece acá en nuestra parte de lo que es diseño, hemos visto acá lo que es concreto armado, su formulación básicamente, y colocamos acá también algo de lo que es la albañilería, porque hay que indicar eso. A ver, acá entonces colocamos, ¿qué hacemos con la albañilería? Albañilería, ¿no es cierto? Albañilería, entonces, el caso de los muros no portantes. Entonces, ellos tienen también su procedimiento y tienen cierto amparo, no es elementos que no se diseñan o se analizan, tienen todo su procedimiento para lo que es su diseño. Entonces, acá codificamos nuestros párrafos y también comentamos algo de estos muros, de llamados entonces muros de albañilería, que en este caso son por elementos alféis y italics. Bien. Entonces, acá tienen tratamiento con cargas sísmicas ortogonal a su plano. Entonces podríamos, me parece que al inicio se colocaron unas gráficas de lo que son los elementos no portantes. Para poder insertarlos. Lo buscaré, le inserto esta parte y le colocamos unas fuerzas ortogonales de plano para indicar que ese va a ser el procedimiento de tratamiento. Acá me parece que he dimensionado, sí, por acá estaba. Listo, ¿no? Acá, a partir de acá conviene. Hasta aquí. Control, copy, y lo insertamos en la parte entonces abajo para indicar que estos muros requieren un tratamiento especial en lo que es entonces su diseño acá. Sí, muros no portantes. ¿Listo? Entonces este de acá no corresponde, lo borramos. El de acá sí, mejor le cambiamos esto como posición. Entonces pues a un lado, el de acá también. Entonces colocamos el tratamiento de estos elementos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, estos elementos que son de función no portante, pero hay que indicar entonces cómo hacer su tratamiento, lo que es en el tema de diseño, ¿no es cierto? Y su diseño va a ser entonces básicamente por flexión y corte. Ahora, esa flexión y corte lo produce la carga transversal. Entonces hay que insertar acá información de la carga transversal. ¿Listo? Bien, acá entonces esto sí. A ver, voy a ver si hay un gráfico de esto. Me parece que había este gráfico de lo que son los muros no portantes. A ver, muros no portantes, tenemos acá la carga transversal. A ver, vamos a ver acá nuestra memoria. Mejor lo coloco, está a un costado. Acá. Listo. Para este caso, entonces, hay que hacer referencia a nuestra norma de 0,70. Entonces, colocamos acá algo de eso, ¿no? Entonces, si lo coloco así, mejor coloco el comentario en la parte inferior. En nuestro proyecto hay entonces tabiques y alféizers.
Mejor así. Más arribita. Listo. Bien, entonces, lo que es albañilería de muros no portantes está en nuestra norma del 70. Entonces, esa norma hay que hacerla como referencia para tratar de ubicar entonces cómo es su análisis y diseño de estos muros llamados no portantes. Vamos a lo que es entonces nuestras normativas. Entonces, acá nuestra norma de 0,70 y aparece justamente en esta parte cómo es el tratamiento de esos muros, ¿no? Entonces, tiene tratamiento de carga ortogonal. Entonces, esa parte hay que insertarla, ¿no? Entonces, aparece en la parte baja, en la parte que dice los muros o tabiques desconectados, dice en nuestro caso. Elementos desconectados. Entonces, hacemos la inserción para ver entonces el tratamiento. Vamos a la memoria y colocamos entonces ese tratamiento. Listo. Vamos por acá y hacemos entonces el corte. Entonces, los elementos de este tipo son básicamente, como les decía, a flexión y corte, ¿no? Un tratamiento de lo que es la parte de arriostramiento. Entonces, ese procedimiento aparece aquí y lo insertamos. A ver, que el tamaño entonces tenga nitidez. Colocamos acá cierta nitidez y también le colocamos un marco. ¿Listo? Ahí dice entonces, justo acá aparece el tratamiento de muros y tabiques. Se refiere, cuando habla de muros, se refiere entonces a lo que es los tabiques y ya que tienen tabiquerías, ambos desconectados del sistema. Y hacemos entonces la aclaración. Tiene un tratamiento distinto. Esto es en referencia a la norma de 0,70. Lo colocamos acá en la base. Colocamos acá, entonces, vamos a ver esta norma. Es el capítulo 9. Entonces, vamos acá. Colocamos entonces capítulo 9 de la norma E.070. ¿No? Entonces dice acá tratamiento, indicamos acá aparece en el párrafo inferior, hacemos una inserción para aclarar que ese va a ser entonces el tratamiento que vamos a aplicarle. Entonces todo el párrafo, entonces hacemos acá una flechita a todo este párrafo. Ahí lo indicamos. Ahora estamos con color, listo. Bien. Y acá nos indica que el tratamiento está la forma como se trabaja está también en la parte de la norma 030, en diseño fluorescente, ¿no es cierto? Para elementos no estructurales. Entonces acá el tratamiento viene de dos normas. En la norma 070, ¿no es cierto? Cómo se modela, cómo se establecen las condiciones, y la carga en sí, la carga la establece la norma 030, ¿no es cierto? Entonces hay que insertar acá cómo fue ese tratamiento, ¿no? Que vamos a aplicarlo más adelante. Entonces vamos a sacar las normas y vamos a la 030. ¿No es cierto? En esta norma, en la parte final, aparece ese tratamiento. Trabajamos acá los elementos llamados no estructurales. Y ahora tenemos el tema de redundancia, esto para elementos entonces no estructurales. Su tratamiento. ¿Listo? Entonces hacemos una inserción de esta parte de la norma que nos pide la norma anterior. Entonces sacamos una foto de esto y lo colocamos. Entonces, como dice acá la 030, entonces acá les pego lo que dice la 030. Entonces, la ventaja es que ambas normas tienen esa relación directa, es lo bueno, ¿no? Antes las normativas tenían relación independiente, entonces cada una proponía, pero a veces entre ellas no había cierta coherencia. Ahora sí tienen esa relación, en la ventaja. Entonces tenemos acá lo que dice entonces exclusivamente la norma 030. Dedicamos los cuadritos, mejoramos el aspecto, le ponemos entonces también un marco. ¿Listo? Viene acá, entonces de la norma 030 para elementos llamados no estructurales, ¿cierto? Y acá dice quiénes son elementos no estructurales y acá lo definen claramente. Entonces, eso lo aclaramos. Hacemos acá la aclaración que corresponde a todo este párrafo. Y lo ubicamos ahí. Es todo ese párrafo. ¿Listo? Entonces tenemos acá tratamiento de los elementos llamados no estructurales que están desligados del sistema. Y acá dice entonces elementos que están entonces desconectados, ¿cierto? Entonces acá también dice elementos que están sí o no conectados. Entonces tenemos acá
ambos procedimientos que justifican cómo será entonces el tema de tratamiento. ¿Listo? Grabamos acá la información. Listo. Bien. Tenemos ahí las bases, después nos dice acá requisito de configuración. ¿Listo? Entonces colocamos acá esa parte que sigue, que es la parte número 9, en la propuesta de lo que es entonces memoria de cálculo. Acá inclusive voy a ver, me queda un espacio que no es bueno, entonces acá se puede insertar algún esquema donde refleja algo de esto. No se lo voy a conseguir, pero lo voy a insertar. Bien. Vamos a ver acá. El siguiente punto entonces en la norma habla de requisito de configuración estructural de nuestro proyecto de edificio. Entonces acá sí habla entonces requisitos que la norma dice debes cumplir. Y colocamos acá un esquema de cosas entonces que la norma quiere evitar. La norma quiere evitar discontinuidades, falta de rigidez, plantas irregulares que generen torsión. Entonces acá buscamos entonces un esquemita que un poco nos explique así gráficamente lo que la norma quiere evitar. Y colocamos acá formas y comportamientos que la norma S030 quiere evitar. Entonces, quiere evitar, y vamos a ver con qué. Quiere evitar una especie con recomendaciones. Entonces, colocamos acá, esos son los requisitos de la llamada configuración. ¿Listo? ¿Dónde está esta en la norma? Entonces, vamos a la norma de 030. ¿Listo? Y eso está en la parte inicial. Donde aparecen entonces ciertos aspectos que mejoran el comportamiento de una edificación frente a un sismo. ¿Listo? No, por acá tenemos el ámbito, nomenclaturas, presentación del proyecto. A ver. Acá hay filosofías, definiciones. Acá. El artículo 7 justamente habla de esto, ¿no? Toma en cuenta, dice, todo esto, todo lo que está toditito para que la edificación tenga una buena, entonces, respuesta sísmica. Bien, acá colocamos con la norma, sí, digamos, sugiere tener en cuenta. Lo que hemos puesto en el gráfico anterior es también lo que sugiere y lo que también la norma quiere evitar. Entonces, tomamos esto una fotito y lo insertamos también. Copia entonces y vamos a la norma. Y en la norma ahora. Entonces, lo que debemos evitar y lo que sí debes considerar. Acá entonces, a ver, hacemos corte. E insertamos entonces lo que la norma sí desea. Y arriba está lo que no desea, o en todo caso, lo que quiere que evites. Con la finalidad que el proyecto tenga entonces un mejor comportamiento frente a un sismo. Acá entonces, a ver, hacemos esto, corte por acá. Y por acá también corte. Lo partimos acá abajo y acomodamos esto entonces. Este de acá entonces es un deseo de la norma. Listo. Mejoramos el gráfico. Le damos un marco. Como parecen los sellos, mejor esto lo hacemos en dos partes, como en el anterior caso. Así, ¿no? Está la parte G, por ejemplo. Tenemos acá entonces la sugerencia de la norma con lo que es entonces la llamada configuración estructural. Vamos acá un marquito, mejor modificando el color. Listo. Después tenemos acá, después de la parte G, la parte entonces H. Y tenemos entonces la recomendación de nuestra normativa. Dice, si respetas todo esto, la edificación sale segura, pero también sale económica, eso es lo importante. Entonces, esto lo tomamos en cuenta. Vamos por acá. Sí, tratamos de juntarlo un poco a esto. Algo así. Acá mejoramos el gráfico de la apariencia. Listo. Tenemos acá entonces recomendación de la norma y lo que debemos evitar. Entonces tenemos acá forma y comportamientos que la norma desea evitar y colocamos acá abajo entonces un comentario. Entonces colocamos acá aspectos, acá a ver, aspectos que mejoran el comportamiento frente a un sismo. Lo colocamos así.
acá entonces, listo, de esta manera. ¿Listo? Lo que debes evitar, lo que sí procura hacerlo. Pues acá mejor agarramos un poco esto. Ya está. ¿Listo? Ahora, esto es lo que, digamos, pide la norma. Evita esto y procura proporcionar esto. Entonces sería bueno en esta parte insertar lo que, digamos, lo que se ha hecho para justificar que efectivamente hemos respetado lo que dice el reglamento y hemos evitado estas cosas raras de asimetría, discontinuidades, formas irregulares. Entonces, eso se debe comprobar. Entonces, eso muy aparte de la evaluación numérica del modelo, también entonces debe verse acá claramente que eso se ha hecho. Entonces, eso efectivamente lo hemos trabajado en la parte superior. Lo voy a copiar nada más, un poco para indicar que esto acá está, que esto está respetando. Puede ser el de acá, sí, puede ser el de chiquito. Lo copiamos y lo insertamos, indicando que lo que la norma sugiere se ha cumplido. Entonces, no es un capricho de colocar placas por colocar pórticos por colocar, no. Tiene entonces el sustento en lo que la norma pide. Entonces, vamos para acá y ya está. Justificado. Entonces, este proyecto, así como está, como configuración, como sugiere acá el tema, ha evitado las primeras formas y ha tomado en cuenta lo que dice el reglamento. Y está bien. ¿Listo? Entonces, justificamos y se distribuyen elementos. Ya está. ¿No? Bien, entonces, bueno, grabamos información. Y vemos acá, entonces, ciertas cosas que vamos cubriendo poco a poco en este marco normativo. Bien, aparece entonces ahora la parte 10. Colocamos acá nuestra parte 10, que es básicamente insertar información del modelo estructural. Colocamos acá esto. Este modelo ya depende de cada uno, puede ser en el software que uno considere necesario. En este caso he trabajado con nuestro TAPS. Vamos a cargar acá nuestro software, nuestro TAPS. La 16.2.1 es una versión revisada, confiable, vota resultados que se han revisado y son coherentes, ya que tener cuidado con estos paquetes porque como son craqueados de una manera, hay información que uno procesa y sale errónea, y eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo mejor es descargarse estos programas y comenzar a hacerle pruebas. Pruebas de, por ejemplo, pruebas de algo que, digamos, tenga resultados confiables. Y sencillamente con este paquete tú lo estás corroborando nada más. Entonces, la idea más o menos va por ese lado, ¿no? Entonces, la memoria de cálculo colocamos acá información que sea explícita. Entonces, voy a colocar acá en la información. A ver. Listo. Acá les voy a mostrar la información que en este caso nos presenta este software. Como les decía, la información de que sea amigable, entonces podría ser acá que manejemos ciertas coloraciones para, no sé, una mejor presentación, qué sé yo, que pueda verse mejor, ¿no? Entonces, tenemos acá la opción de colocarle las vistas en color de secciones, que esté en secciones vista en cuerpo. Esa puede ser una forma, tenemos acá, a ver, secciones. Acá. A nivel de objetos. Podría ser así. Vamos a ver acá cuál se ve mejor. Bueno, pues esa planta que se ve las cotas que hemos estado trabajando, que son coherentes con nuestro proyecto. Le sacamos una foto. Puede ser también acá que demos una vista en 3D. Le colocamos acá también en forma de vista de cuerpo. Capaz le metemos acá alguna coloración. Podría ser así, ¿no? Entonces tenemos acá información que se puede insertar y ser explícita frente a lo que es entonces la memoria de cálculo. Vamos acá a la memoria. Entonces puede ser una vista en planta y vista isométrica de proyecto.
de tal manera que sea explícito cómo se ha trabajado, ¿no? Entonces tenemos acá esta información, le damos un poquito de nitidez a esto, cortamos. Entonces me interesa ver el tema de lo que es la planta de este proyecto. Y la elevación va a indicar que efectivamente la planta, la elevación, todos son entonces regulares, tal como se dijo inicialmente en lo que es entonces la descripción del proyecto. Lo colocamos acá. Listo. Ahora también sería bueno mostrar algunas elevaciones para indicar que efectivamente esta planta, el isométrico, muestra también todos los elementos estructurales, lo que hemos visto, el tema de las placas, el tema de las columnas, las vigas, que cumplen lo que es la parte anterior, que se dijo que sean sistemas regulares, simétricos, continuos. Entonces, eso también habría que mostrarlo. Entonces, esto ya es parte de lo que es el modelo matemático, ¿no? De la edificación. Entonces, vamos acá a también este software. Tenemos elevación, por ejemplo, de los ejes laterales, el eje A y C. Entonces, colocamos acá elevación del eje, por ejemplo, A. Vamos a hacer vista en cuerpo. Le damos capaz también el tema de lo que es los colores que tienes acá el 3D. Acá, por si acá, entonces vamos acá a secciones. Bajamos un poquito la escala para que entre entonces en nuestro gráfico. Y demuestra acá los 4 pisos. A, la elevación era la elevación C. Nos colocamos acá la elevación entonces C. También entonces bajamos un poquito la escala. También entonces elevación del eje A al eje C. Vemos que entonces ambas son idénticas. Por lo tanto, la simetría está muy bien planteada. Entonces una foto de esto para insertar la memoria. Lo que hacemos acá entonces es colocar elevaciones que demuestren que el proyecto entonces también es simétrico en ese aspecto, en ese tipo de vistas. Tenemos acá elevación entonces A, elevación C. Como les decía, a veces es bueno unificar el tamaño de lo que es los cuadritos, los marcos, para que el documento tenga mejor orden. Entonces conviene en lo posible manejar estos márgenes, ¿no? Si tenemos acá línea de cuadro, con línea de cuadro abajo inferior, como que muestra un mejor orden, ¿no? Mejor presentación. ¿Listo? Después vamos acá elevaciones ahora de los otros ejes. Hemos hecho elevación del eje A al eje C. Ahora elevación del eje 1, eje 4. ¿Puede entrar acá? Sí, puede entrar tranquilamente. Entonces colocamos acá en nuestro, vamos acá, en el tabs, entonces elevación del eje 1 y 4. Acá, entonces elevación del eje 1. Ya está. Acá elevación del eje 4. Como vemos también, entonces son continuos y son iguales. Entonces garantizan que respetamos lo que dice la normativa y por lo tanto también en la dirección XX es simétrico. Eje 1, eje 4. También foto de esto y lo insertamos. Memoria, elevación de los ejes Y, por ejemplo. Tenemos la cantidad de pisos. Entonces, todo lo que se ha firmado inicialmente, ahora entonces está corroborándose. Lo importante es que lo que se dice inicialmente como predimensionado, materiales, elementos, eso se ha respetado y se ha modelado. Entonces, la información es coherente. Entonces, revisa, ve estos aspectos, entonces ya como que le da mayor confiabilidad y no te hace mayor observación. Acá un poquito más, parece. A ver, un poquito más. Listo, entonces acá aparecen nuestras vistas que muestran entonces lo que es el modelo estructural. ¿Listo? Bien. También tenemos acá lo que es nuestro modelo matemático, pero también es interesante mostrar también a veces lo que es cierta información que se ha introducido con lo que es qué sé yo, los elementos que se han concebido, el tema de los espectros que capaz fueron necesarios insertarlos acá. Vimos arriba que habían parámetros del espectro sísmico, entonces habría que mostrar algo de eso que se muestra en el paquete. Entonces, eso también lo colocamos acá como información, que es bueno. Entonces, la primera parte son básicamente gráficos que hablan de modelamiento.
¿Listo? Me parece que hay un espacio, que sea un espacio acá que se produce, entonces lo mejor es no dejar eso, que no se ve bien. Entonces, vamos acá, agregamos un poquito más. ¿Sí? Vamos acá, agregamos también un poco más. Entonces ya es un documento mucho mejor presentado, que no tenga espacios vacíos. Acá también, entonces, un poquito más esto. Un poco más. Ya está, ahora sí, ya está mejor. Cerró la página. Entonces, como ve, vamos trabajando esto y vamos insertando y grabando información. Bien, como le decía, entonces, lo que se empezó al inicio de lo que es el espectro, entonces sería bueno también insertarlo esa información espectral. Vamos acá al software, ¿no es cierto? Está el tema de definiciones, lo que es las definiciones, y acá aparece el espectro que se ha ingresado. Espectro, se muestra acá la información de ese espectro. Entonces, esto también se puede insertar. O sea, vamos a una foto, listo. ¿Bien? Solo que acá aparece en plomito. Cuando es en plomo quiere decir que el candado está cerrado, entonces mejor acá hacemos rotular el candado para que se miren estos textos entonces en negro. ¿Listo? Cuando sacamos el espectro, acá, se dan cuenta, sale entonces en negrito. Entonces en la presentación de la memoria será mucho mejor. Entonces le tomamos esto, una fotito, y lo insertamos entonces a lo que es nuestra memoria. Nuestro espectro entonces de respuesta. Acá cortamos esto, que se vea entonces los datos iniciales, lo que es el factor zona, el factor uso, ¿no es cierto? Los factores de irregularidad, acá, y también los factores o la clasificación de la edificio, ¿no? Por acá, entonces, a ver, esto lo cerramos un poquito por acá. Esto creo que al final tiene que cortarse aquí. Y como ven ustedes, lo que inicialmente se estableció como parámetros que indicamos acá, los factores zona, el factor uso, acá hay que corroborar que efectivamente se ha ingresado, para que todo sea entonces coherente. Entonces acá espectro, un poquito más grande para que se pueda leer el texto. Pues el espectro, la zona 3, categoría A, el solo 2, factores de irregularidad, y aparece entonces acá nuestro coeficiente C, ¿no? O sea, coeficiente sin la gravedad. ¿Cómo trabaja este paquete? Entonces, acá corroboramos efectivamente que lo que se trabajaba hasta ahí. Después también vamos a corroborar que el modelo matemático considera las secciones que se han creado. Entonces acá podemos insertar entonces sección de elementos. Vamos a nuestro software, cerramos aquí y sacamos secciones. Por ejemplo, la columna L. Tenemos ahí entonces cómo se ha concebido. Le sacamos una foto. Vamos acá a nuestra memoria. La insertamos. Vamos acá a tabs. Después vamos acá la placa. Mira, la placa se ha corregido. Entonces colocamos acá esa plaquita. Colocamos acá entonces información de esa placa. Vamos a que es la memoria y la insertamos también en la placa. Vamos acá al software. Está la placa, después está la placa T también. La placa T, le sacamos entonces foto a la placa T, la insertamos acá como información de memoria, indicando que todo lo que se ha pensado, todito eso se ha respetado en el modelamiento. ¿No? Aparece acá. Después la viga peraltada, 30×70 también. Sacamos una foto. Y vamos entonces a la memoria. Y la insertamos. ¿Listo? Entonces acá información, ahora esa información, como ves acá, está un poco capaz desordenada por el tema de lo que es las pantallas. Entonces lo que se puede hacer es comenzar a separar por sectores y darle capaz mejor presentación. No, pantallas así que tienen un desorden tampoco en una memoria no se ve bien. Una memoria de cálculo por naturaleza es una memoria ordenada, ¿no? Entonces mejor es tratar de dar cierto orden a las figuras. Acá, a ver, vamos a ver cómo nos va. Frontal la imagen. Acá, por ejemplo, nitidez, eso sí, de cajón. Le damos marco, perfecto. Listo, marco y
A ver, vamos a ver acá, ajustar el texto, lo colocamos entonces para que haya figuras una detrás de otra. A ver, vamos a ver qué tal queda. Entonces acá tenemos esta información que nos habla entonces de la columna en L. Ya está. Los otros gráficos ya no, porque ya se mostraron en la parte superior. Y acá entonces tenemos, por ejemplo, nuestra columna L. La intención es cuando hacemos un gráfico que sea legible y en todo caso también que tenga cierta correlación. Entonces, ya que tenemos columna, vamos a ver qué espacio. Entonces, se puede indicar acá, en esta ubicación, y se puede colocar otra sección en el costado derecho. Entonces, podría ser algo así. Vamos a ver acá. Algo por este lado. Bien, cortamos esto también. De ajustar el texto, lo colocamos delante. Ya está. Corte. Y sacamos acá otra sección. Como ven ustedes, acá en la memoria se coloca información que es coherente con la parte inicial, ¿cierto? Si por ahí hubo alguna corrección, también se hace acá la modificación. Acuérdense que al inicio se dijo que teníamos un predimensionado. Entonces, más adelante esa dimensión, por algún motivo, se ha corregido. Si sucede eso, se hace acá la aclaración. Se aprovecha eso para hacer acá la aclaración. A ver acá. Colocamos entonces nuestro marquito. Mejoramos la apariencia. Y unificamos tamaños. Acá también más o menos que se pueda leer. Tengo acá la columna L, acá tengo la placa T. Muy bien. Está mejor. Vamos por acá un poquito, que se acerquen. De tal manera que ocupen entonces la parte central de la hojita y vamos a hacer, inserto esto y voy a realizar sus consultas ya para ir trabajando paralelamente. A ver acá. Un poquito más. Ya está. Acá modificamos el tamaño. Más o menos así. Ahí está. Toda la información se ve más ordenadita, entonces acá vamos a copiarlo abajo entonces. Esto corresponde ahí acá abajo. Entonces acá tenemos el tema del espectro, tenemos acá algunas secciones, acá vamos a ir trabajando secciones. ¿Listo? Voy a revisar sus chats. Y acá entonces vamos a ver. Dice, aquí en esta memoria se está poniendo que el diseño es por rotura. Los programas que se emplean con el ETAPS está configurado para usar esta metodología. ¿Cómo saberlo? Ahora, si empleo otros programas como Robot, CPCAD u otras más, ¿bajo qué diseño o teoría lo realizan? Es importante, Julio, es importante. Pues le decía, si vas a aplicar un programa es importante entonces comenzar a revisar qué método trabaja. Cuando trabaja en el tema del ETAPS, rápidamente al inicio se configura. Se configura que sea entonces metodología de la CI 98. Se hace la verificación, se corre diseños y se verifica con diseños de la norma peruana. Entonces vas a ver que en el caso de los aceros que te vota, en este caso el ETAPS que se ha revisado, las áreas y cuantías son bien próximas a la norma peruana. Entonces, eso hay que revisar. Por eso, cuando tenemos un paquete, tienen ellos una configuración en la parte de diseño. Mac dice, ingeniero, el software empleado y la licencia del mismo debe formar parte de la memoria de cálculo. No, no. Esa parte no. En la mina sí, cuando vas a hacer una sustentación o un proyecto en particular, presentas memoria, ellos sí te piden licencia del software, porque ellos son conscientes que cuando el software es pirateado o craqueado, bota resultados no confiables. Entonces, para no estar en esos problemas, ellos te piden la licencia del software. ¿No? Entonces, hay que ver con el tipo de empresa que te piensa. Entonces, en minas sí te piden, generalmente no. Ya Marco Ingeniero nos podría mostrar la definición de materiales, secciones de carga, combinaciones que se hizo. Ya lo vamos a entrar en las combinaciones de carga. Joel dice, podría redundar el predimensionamiento de las placas tipo L, tipo T, los criterios que se asumieron. Ya, voy entonces a comentar, entonces, a ver, voy a entrar acá lo que es entonces mostrar
el tema de lo que son combinaciones, el tema secciones L, las placas T que me dice acá. Carlos me dice en una consulta, al modelar la estructura es necesario la discretización, división de las placas, muros estructurales. ¿Hay mucha diferencia en los resultados al hacerlo? No, depende del programa. En este caso el ETAP tiene un compresor. El compresor, si lo utilizas, ya no hace falta entonces hacer división de elementos para buscar mejor exactitud. Antes, cuando no había el compresor, había necesidad de discretizar, hacer elementos más pequeños, y si más pequeños tenías mayor exactitud, ¿no es cierto? En este caso hay un compresor, entonces el compresor ya evita todo eso. Después dice Freddy, hay una herramienta de recortes, tal vez eso le facilitaría la toma de imágenes. Bueno, a veces hay herramientas, pero te hacen el recorte, pero no a lo que uno quiere. A veces el recorte hay que hacer la figura y hay que hacerla según lo que uno quiera mostrar. Entonces, la ventaja de este recorte del Word, tenemos, digamos, esa facilidad, lo hacemos según lo que uno desea, ¿no? Bien, entonces me decía acá sus compañeros que quieren ver el tema de las combinaciones. Acá vamos al ETAP, cerramos esto, ¿no es cierto? Vemos en esta parte lo que son los combos. Y tengo que sacar los combos, por ejemplo, para sistemas en concreto armado, ¿no es cierto? El combo 1 al combo 3 es una combinación para generar la envolvente en X. El combo 1, el combo 4 y 5 es para generar la envolvente en Y. Son combos que consideran carga muerta, carga viva y carga de sismo. Bien, me dice acá también el tema de columnas en L, columnas en T. Bien, entonces vemos acá nuestro tabs, colocamos acá la planta del edificio, planta típica, ¿listo? Le quitamos esto mejor que sea en la vista normal, sin el extrude. Bien, comentábamos acá que, por ejemplo, por efecto de lo que es el pórtico, porque acá tenemos una viga peraltada, tiene la necesidad de tener acá entonces un elemento que reciba la viga peraltada, que será entonces una columna. ¿Listo? Entonces acá aparece inicialmente como necesidad una columna, por el tema de lo que es la viga peraltada. Ahora, por un tema de sísmico, se requiere rigidez en el sentido Y, a lo largo. Entonces, si me pide rigidez a lo largo, hay que dar una geometría a lo largo, un elemento que tenga longitud. Entonces, acá se ha juntado una placa rectangular por necesidad sísmica, se ha juntado con un elemento intermedio, que es columna por un pórtico transversal. Entonces, ese motivo por el cual entonces aparecen los elementos en forma T, porque tienen doble trabajo. Tienen un trabajo transversal necesario, que es caso de pórtico, y tiene un trabajo longitudinal, que es un trabajo desde el punto de vista sísmico. Acá se concibió los elementos L. ¿Por qué? Porque se comentó al inicio que cuando tenemos acá una viga peraltada, ¿no es cierto? La viga peraltada pide para su llegada un tema de anclaje. Entonces pide acá peralte. Entonces, si viene por acá una peraltada, por un tema de anclaje pide peralte en esta dirección. También por un tema de viga de acople aparece acá entonces otra viga peraltada. La viga peraltada que también pide entonces llegada o anclaje, entonces pide acá peralte en esta dirección. Entonces, en resumidas cuentas, este elemento requiere anclaje en X, tiene que tener peralte. Anclaje en Y, tiene que tener peralte. Entonces aparecen las soluciones o alternativas L, por ejemplo. Este elemento de acá solamente tiene una forma rectangular, porque tiene necesidad de colocarle rigidez en el sentido de X por un tema sísmico. Pero transversalmente no tiene mayor requerimiento, entonces por lo tanto no aparece apéndices o elementos que hagan formas T. ¿Listo? Entonces eso aparece en la memoria. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, información de lo que es el tema del espectro. Tenemos acá información de lo que es algunas secciones, secciones L, secciones T, ¿no? Acá veamos una explicación. Acá aparecía la sección de la placa. Entonces la cortamos la placa, como decía, hay unos utilitarios de corte, pero a veces uno hace el corte por un tema de necesidad, ¿no? O conveniencia. Entonces me interesa ahí mostrar cierta información. Entonces colocamos acá, por ejemplo, solamente esa parte que me interesa mostrar cómo fue creada esta sección con la información básica que necesito. Acá también el tema de la viga, entonces hay información buena en el contexto, sí, pero en este caso me interesa mostrar solamente lo que es información referida a la viga. Entonces mostramos solamente lo que nos conviene. En memoria de cálculo es conveniente eso, muestra información que sea relevante para tu proyecto, ¿no? Información que no vas a usarla o que no es relevante, a veces no conviene, ¿no? Genera a veces confusión. Acá hacemos también esto de movimiento de texto, ¿sí? Entonces acá tenemos secciones, acá también colocamos secciones del texto, las colocamos ahí, acá entonces otra sección, y la colocamos un poquito acá para alinearlo, ¿no? Parece que no va a alcanzar mucho este espacio, entonces, aunque sea al medio, puede ser una buena alternativa.
La intención es mostrar que lo que se trabajó inicialmente como premencionado se está respetando. Entonces mejoramos un poquito la imagen y le damos entonces un marco similar. Ahí está. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, información de lo que es de las secciones. También entonces interesa insertar información de la parte del análisis para ver entonces cómo están trabajando ciertos elementos. Entonces podría ser que mostremos información, vamos a nuestro software, acá, información, por ejemplo, de cómo están manejándose estos pórticos que tenemos acá. Porque acá tenemos una gran placa, tenemos una viga de acople, ¿no es cierto? Tenemos en la parte transversal un pórtico que tiene básicamente trabajo de gravedad, no tanto sísmico. Entonces, para ver un poco de diferencias, sistemas que tienen comportamiento sísmico, como en el caso de las vigas de acople, y acá sistemas donde básicamente es importante la condición de gravedad y no tanto de sismo. Entonces colocamos eso así en el eje, por ejemplo, vamos a ver la información del eje 1, que es la placa, el eje 2, que es el pórtico intermedio. Colocamos acá, por ejemplo, elevación, estaría que correrlo para tener información. Mejor lo corro para sacar los gráficos que me interesan, ¿no? A ver, corrió el modelo, listo, ya está. Entonces, eje 1, por ejemplo, aquí, ya está el eje 1, me interesa mostrar, por ejemplo, como decía el compañero, yo tengo el gráfico, pero tengo que ver qué me interesa mostrar. En el eje 1, que viene a ser el eje de las placas, quisiera mostrar, por ejemplo, los momentos en el sentido X. Entonces acá vamos a esto, combos, entonces tenemos acá envolventes. Vamos a ver si este elemento es en la dirección adecuada. Sí, entonces tenemos acá, por ejemplo, esa intención momentos. Entonces acá tenemos el eje 1. Acá en la ventana derecha le quitamos acá el strut, elevación del eje 2 acá. Elevación, por ejemplo, eje 2, que es el pórtico intermedio que tiene gravedad. Le quitamos acá el tema, lo que es el strut, ¿no? Con la vista estándar. Y acá me interesa también lo que es envolvente en X. Vamos acá entonces lo que es envolvente en X, también capaz son los momentos. Y fíjese, entonces son diagramas distintos, ¿no? Entonces, acá tiene este diagrama sísmico, por trabajo sísmico, acá entonces es el diagrama de gravedad. Eso es necesario mostrarlo para el tema de lo que es posterior diseño, ¿no es cierto? Vamos acá entonces hacemos una copia de ambos gráficos y vamos a esta memoria. Y sacamos la información entonces que tenemos acá, lo que es los diagramitas, ¿no? De momento, vector M33. Como están juntos, puede ser entonces un solo diagrama, entonces mejor nos conviene, ya no estamos perdiendo muchos chiquitos. Entonces acá entonces uno del tipo unificado. Muestra el eje 1, el eje 2, y clarito, clarito se ve, ¿no? El tema de lo que es el comportamiento de elementos por efecto sísmico. Y el intermedio tiene entonces, a pesar que se coloca sismo, pero su poca rigidez hace que trabaje entonces básicamente en la combinación gravedad. Hacemos aclaraciones de esta imagen. ¿Listo? Le colocamos marco. Había un marco, ya. Listo. Tenemos entonces esta imagen que nos muestra los gráficos, en el caso de momentos flectores, en elementos o en ejes, el eje sísmico, que es el envolvente, y con el eje 2, que es un eje paralelo, pero tiene un comportamiento, como ven ustedes, de gravedad. Entonces, colocamos acá este diagrama de envolvente de momentos flectores, ¿no es cierto? En este caso hemos elegido el M33. ¿Listo? Indicamos acá que hemos extraído el eje 1 y 2. Por acá. Y tenemos entonces esta información. Estandarizamos el tamaño. Listo. Entonces aparece información de lo que son nuestros ejes entonces unidos. Esto está un poquito descuadrado, entonces mejor esto lo colocamos a un costado para que los gráficos estén entonces alineados. ¿Listo? También es necesario mostrar los ejes en Y. Los ejes de abajo de diagramas están mostrando los ejes X, ¿no es cierto? Cómo están trabajando. ¿Esto para qué? Para que nos den una idea más adelante de cómo va a ser el tema de su diseño. Qué criterios se van a adoptar. Para entonces hay criterios sísmicos, hay criterios de gravedad, y hay que ver eso entonces en el caso de nuestras vigas. Acá entonces, a ver, tenemos esta gráfica.
A ver, está muy pegada, mejor retrocedemos un poco. Listo. Entonces, alinea los gráficos abajo más o menos. ¿Sí? Bien. Después se puede insertar, como digo acá, el tema de lo que es los ejes en Y. Entonces, estos ejes de acá son nuestros ejes, por ejemplo, en el eje X. ¿Listo? Ahora vamos acá y colocamos información ahora de los ejes en Y. ¿Cómo es en Y el comportamiento? Vamos a tabs en Y, ¿no es cierto? Si coloco en planta, lo viste en planta, voy a ver acá entonces que tengo que hacer la elevación de los ejes A, el eje C. Entonces colocamos acá el eje A. Entonces el eje A es un sismo que está en Y. Eje A sismo en Y, como queda su diagrama. Ahí está el tema de lo que es entonces las vigas de acople. Le bajo un poquito la escala. ¿Listo? Entonces es el eje A, acá el eje C. El eje C. Le bajo un poco la escala. ¿Listo? Eje A, eje C. A ver, vamos a ver acá entonces sus dinámicas. Envolvente en YY, es acá, perdón, es envolvente en YY. Envolvente en YY, ¿no? Ahí se ve entonces, eso forma en X una corbatita, como dicen algunas personas, de las vigas de acople y sacamos impresión a esto. Y lo insertamos a la memoria. ¿Listo? Al igual que anterior, entonces, en un solo cuadro muestran todos los dos ejes que son, como ven ustedes, simétricos, pero tienen comportamiento eminentemente entonces sísmico. Las vigas son, en ese caso, por ejemplo, vigas que generan interacción entre ambas placas, conocidas como las vigas de acople. Acá, a ver, entonces lo redondeamos así. Le damos un poquito de nitidez, que se mire mejor de ramitas. Y el tema del marco. Por acá. Colocamos también que están mostrando. Abajito entonces su título, ¿no es cierto? En entonces M33, entonces es el eje A y el eje C. Lo colocamos acá, eje A y el eje C. A ver esto. Acá unificamos esos anchitos. Bien. Listo, entonces tenemos acá información de lo que es entonces esfuerzos. Vamos a ver, se pueden graficar todo tipo de esfuerzos, ¿no? Axiales, cortantes, qué sé yo. La memoria se va haciendo extensa, pero esa información ahorita para la memoria es suficiente, ¿no? Si metes demasiado gráfico, ya como que la esencia de la memoria pierde su objetivo, pierde su rumbo, ¿no? Entonces, colocamos acá información que puede justificar los diseños. Ya sé que este elemento, por ejemplo, es un elemento que tiene un esfuerzo enorme, entonces ya sé que este elemento va a llevar bastante acero. Eso del gráfico me da esa idea, ¿no? Acá sé que esta viga peraltada de los casi 840 tiene entonces momentos altos negativos, momentos positivos también, entonces sé que va a tener un acero importante. También sé que estas vigas de acá tienen comportamiento en forma cíclica, ¿no? Entonces tenemos acá esos diagramas que se invierten. Entonces un elemento a tomar en cuenta, porque compare con la viga de acá, esta viga en la parte del medio, arriba no tiene negativos, ¿no es cierto? No, en la parte extrema, izquierda, por ejemplo, tiene negativo arriba, pero en la parte baja no tiene positivo. Estas vigas sísmicas tienen arriba y abajo en los extremos, arriba y abajo tienen momento negativo, momento positivo. Entonces tienen diferentes tratamientos también en el tema de su diseño. Entonces, eso se muestra para que justifique un poquito nuestro diseño. Entonces, como le decíamos, la memoria de cálculo busca eso, justificar entonces nuestros diseños, y va por ese lado. Bien, grabamos acá entonces la información. Ahora estamos trabajando en la parte de lo que es entonces ya lo que es el modelo de trabajo. Entonces acá hay que insertar modelo entonces de información que más adelante nos ayuda a lo que es entonces validar. Una información que puede ser inicial, no procesada, pero puede ser inicial, puede ser la información dinámica del proyecto, ¿no es cierto? La parte de lo que es los periodos de vibración, qué sé yo, ¿no es cierto? Lo que es el tema de masas participantes para ver qué modos son los que realmente están manejando el movimiento principal del proyecto, qué sé yo. Porque más abajo hay que hacer lo que es la validación, ¿no? Entonces creo que acá puse, sí, más abajo hay que hacer lo que es la validación. Entonces acá se puede colocar más información de proyecto en referencia a lo que es los resultados. Entonces, este paquete, que es un paquete tan amigable, como decía, hay que conocerlo bien y ver la información. Tiene, por ejemplo, ciertas herramientas que hablan de manejo de tablas, ¿no?
En hoja de tablas tiene, por ejemplo, acá la parte de resultados de lo que es el análisis, ¿no es cierto? Acá aparece la parte sísmica. Tenemos acá lo que vota Perú, el espectro, tienes acá resultados, ¿no? Puede ser la parte de resultados, por ejemplo, en este caso, la parte modal, que como decía, es una información que a veces en la memoria sí es importante. Entonces acá podría ser acá esta información que nos ayuda entonces a trabajar esto. Acá por ejemplo tenemos lo que es información de los periodos. Acá tenemos la forma modal, no sé qué está presentando. Acá aparece los ratios, ¿no es cierto? Y así. Entonces hay información que digamos se puede manejar y se puede entonces incorporar. Entonces una información importante para este tipo de estructuras es la información de la parte dinámica, ¿no? Entonces ver lo que es sus periodos de duración, si tienes por ahí el tema de lo que es las frecuencias, ¿no es cierto? O las masas participantes, es información entonces interesante. Una de ellas, por ejemplo, es esta, ¿no? Que habla, por ejemplo, de los nodos de duración y las frecuencias. Podría ser entonces esto a lo que nos sirva. ¿Listo? Entonces acá, esto, no sé, lo exportamos al Excel y se le puede dar forma. Se le puede dar forma y se lo inserta digamos, a la memoria como información propiamente del software. Para acá entonces vamos a nuestro Excel. ¿Listo? Entonces, esta tabla puede ser una tabla entonces muy buena para lo que es entonces tratamiento de información. Acá vamos a darle entonces, por ejemplo, a las alturas un poquito más. Tenemos 20, sí, 20 puede ser una información interesante. La colocamos bajo el texto así centrado. Centrado. A ver acá. Centrados. Se ve mejor. Esta tabla la unificamos. ¿Sí? Hay mucho decimal, se puede entonces uniformizar los decimales. Dos capas con 3 decimales puede ser suficiente. A ver cómo queda. Sí, puede ser mejor. Acá le quitamos los decimales. Ya. Puede ser así la información entonces completa. Le puedes acá unificar qué sé yo, los colores. Tenemos acá el caso, los modos. Tenemos acá el modo, la frecuencia. Entonces, es información para que es entonces necesaria para lo que es evaluar y validar el tema de lo que se modela. Hacemos acá una copia y la insertamos. Yo te llamo, si te digo los casos famosos, tranquilo, si no, vente rápido, tengo unas cosas que vienes, te digo. Tengo una cantidad de gente, ya. Lo regresamos acá a la memoria y la insertamos. Vamos acá en esa memoria, memoria. ¿Listo? Entonces puede ser que la insertemos como imagen para que no se distorsione. Ahí está. Entonces tenemos acá información de este software que nos puede ayudar más adelante a lo que es la evaluación los mismos resultados. Y así, entonces como tenemos información gráfica que es interesante, buena, también entonces hay que insertar información de los resultados, de cómo se ha ido manejando estos parámetros para un poco tener ya conclusión. Entonces, también vemos acá que es importante la información para poder interpretarla, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, inicialmente que tenemos periodos no tan altos, son periodos bajos, que me indica que efectivamente la energía de las placas ha funcionado. Si el periodo es corto, entonces me está indicando que los desplazamientos probablemente sean cortos también y cumplan el tema de distorsiones. Entonces, información que nos va entonces a llevar por ese lado, ¿no? Entonces vemos acá también el tema de lo que es los modos, acá las frecuencias, uno para ver el tema de lo que es la resonancia, ¿no? Ahora, acá aparecen los modos, pero no me dice si es modo X o Y, entonces también hay que colocar información que me indique algo de eso, dirección de los modos. Vamos por acá. Vamos a nuestro NetApps, ¿no es cierto? Que me diga, por ejemplo, información de lo que es cómo se maneja el tema de lo que es los modos. Acá aparecen los periodos, ¿no es cierto? Tenemos acá las aceleraciones. Yo quisiera saber información que me determine dirección de los modos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos este modo que dice es UX, está en la dirección X. Acá tenemos el modo 2, me dice acá corresponde a la dirección Y. El modo 3 me indica acá que, por ejemplo, es un modo tipo torsional. Entonces, esta información puede ser interesante, ¿no? Entonces acá información revisando cuando nos interesa.
Y acá, esta información interesa. Habla de los modos de vibración, interesa también lo que es más o menos la masa participante. Entonces colocamos acá esto, ¿no? Exportamos al Excel y también lo sacamos. Para insertarlo entonces también al tema de la memoria. Esto vamos a sacar el Excel. Vamos a sacar la información que también se puede acomodar, centrarla, colocarle sus divisiones. Esto también meterle altura uniforme a las celdas. Queremos acá 20, por ejemplo, la altura. Y ver entonces qué sirve, qué no sirve, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el UX, Y, tenemos acá sumatoria de estos elementos de acá, los modos también. Este de acá lo vamos a unificar como el anterior, en un solo título ajustado. Esto está ahí. Lo podría ser que esta parte de acá ya repetitiva la vamos a eliminar para que entre en nuestra hoja de memoria de cálculo. Pues eliminamos acá, por ejemplo, columnas. Esto después también que nos conviene unificar también capaz la cantidad de decimales, ¿no? Tiene acá un desorden. Entonces mejor que todo esté en un solo orden. ¿No? Vamos a ver acá, por ejemplo, 3 decimales puede ser, sí, se mira con cierto orden. ¿Listo? Entonces vamos a sacar información, ya se puede insertar en todo lo que es nuestra memoria. Acá entonces copiamos y vamos a la memoria. Insertamos también con imagen para que no se distorsione. Entonces, le vamos a sacar un espacio y centramos este cuadrito de información. Como les decía, insertamos información que sea entonces útil. Entonces, en este caso, esta información, digamos, nos salió bastante por un tema, lo que es conocer el periodo y conocer entonces ese periodo a qué división corresponde. Vamos a sacar el periodo en el caso del 1, vamos a hacer un poquito de nitidez a esto. ¿Listo? Entonces corresponde, por ejemplo, a un modo 1, y acá nos dice la dirección. Y acá indicando que es la dirección X. Entonces corresponde al modo 1 a la dirección X, primer modo. Segundo modo, a la dirección Y. Tercer modo, a una dirección llamada entonces del tipo torsional. Acá tenemos el tipo torsional. ¿Listo? Bien, entonces, información como ves acá, que se puede colocar en la memoria. Y más adelante colocaremos lo que es entonces la validación. ¿Listo? Entonces, colocaré un cuadrito más que me complete información numérica. La parte de atrás es información gráfica, esta parte entonces la información numérica. Y entonces acá regresamos al tabs de información. Vamos a inicialmente habían los factores que indican la dirección. El tema modal lo tengo acá 12 modos. Acá había lo que es entonces la derivación, no bota mayor información que sea relevante. Este de acá ya le hemos sacado. Factor de participación, acá tenemos entonces información que también acá ya hemos trabajado frecuencias. Tenemos acá el amortiguamiento. A ver. Entonces podría ser la primera. La primera entonces habla directamente del factor, ¿no es cierto? Vamos acá entonces la dirección. Entonces copiamos esa información para ver rápidamente la dirección del sismo. ¿Listo? Vamos acá a nuestro Excel. Completamos acá la información, lo cuadramos, colocamos acá divisiones de las celdas. Uniformizar la altura de las celdas que hemos trabajado en 20, por ejemplo. Vamos a sacar los elementos redondeados y a todo esto, el título también, en una sola celda. Ya está. Entonces copiamos esto a nuestro modelo, a nuestra memoria. Vamos a sacar la memoria e insertamos, ¿no? Como imagen. Acá reducimos el tamaño, lo centramos. Vamos a ver por acá, había información, las tablitas. Acá también esta tablita la ajustamos un poco, de tal manera que la información así numérica está entonces en un solo lugar, ¿no? Entonces acá voy a unificar estos tamaños para que sea una sola hoja de información inicial. Acá. Está. Entonces tenemos acá información numérica del conjunto del edificio, ¿no? De cómo su comportamiento, el tema de lo que son básicamente en este caso periodos de vibración y su dirección de movimiento. Bien, ahora vamos acá y la información que sigue es básicamente la validación del modelo. Ese título ya lo había copiado. Entonces acá hacemos, a ver, eliminamos espacios. Entonces, el siguiente título entonces es la validación. Sobre la norma hay que entonces validar, indicar que el modelo
como respuesta cumple todo lo que la norma indica. ¿Listo? Entonces colocamos acá esto. Bien, hacemos acá un enter. ¿Listo? Bien, la primera parte es en todo caso el tema de evitar la resonancia. Entonces eso implica evitar los acoples de periodos. Entonces acá eso hay que entonces corroborarlo. Entonces colocamos acá justamente ese tema, ¿no? Primero evaluamos lo que es periodo de vibración. Colocamos acá entonces periodo de vibración lateral. Periodo de vibración lateral, entonces colocamos acá 2 puntos y vamos a hablar entonces el T mayúscula. ¿No? Periodo de vibración lateral, entonces el T mayúscula. Y colocamos acá qué está pasando, por ejemplo, en X. Entonces colocamos acá un mismo tipo de tamaño. Colocamos acá entonces qué está pasando en X. Hay que validar en X. Que se evite lo que es entonces la resonancia. En Y, que se evite la resonancia. Entonces colocamos acá esto, ¿no? Dirección X. ¿Listo? Colocamos acá el periodo X. Entonces igual hacemos entonces en Y. Entonces copiamos de acá y colocamos acá entonces qué pasa en Y. Y, el de Y. ¿Listo? Que esté entonces esto en textura normal. Y así. Y lo vamos. En X vamos a sacar la tablita y de ahí sacamos información. Entonces acá dice UX, entonces, este número corresponde para en X 0.203, ¿no? Acá tenemos entonces periodo en X, UX 0.203 segundos. Entonces acá tenemos periodo en X 0,203 segundos. Periodo en Y, luego vamos en Y, entonces acá vemos el Y es el modo 2, 0.195. Acá UY2, UY en todo caso, es el modo 2, 0.195. 0,195, entonces también segundos. ¿Listo? Bien, tenemos acá los periodos y colocamos acá el periodo del suelo. Entonces, la idea es que la edificación no se acople como periodo al suelo. Entonces, el periodo de la edificación debe ser distinto o lejano al periodo del suelo. Entonces, colocamos acá periodo de vibración. Periodo de vibración, entonces, del suelo. Bueno, había visto que la norma nos saca de suelo intermedio el TP, 0,6 segundos. Entonces, tenemos acá periodo del edificio en ambas direcciones y periodo del suelo. ¿Listo? Como vemos acá, estos periodos están lejos, ¿no? Este está 0.2, lejos de 0.6, entonces no hay resonancia. En Y, periodo 0.19, lejos de 0.6, no hay resonancia. Son periodos que están entonces lejos, o en todo caso, no se acoplan. Entonces colocamos acá los resultados. Por los resultados, entonces, acá, hacemos un espacio acá. Por los resultados, no se producirá resonancia. ¿Listo? Resonancia es un acople que produce que las fuerzas y desplazamientos se amplifiquen. Resonancia, varios edificios han colapsado, ¿no? Entonces, y por un tema de aproximación de periodos. Bien. Después aparece acá lo que es la primera validación. La segunda validación es el tema de lo que es desplazamientos y distorsión máxima. Entonces colocamos acá desplazamientos y distorsión máxima, que es en todo caso otra validación. Entonces colocamos acá esto mejor en negrita. Mira, vamos a hacer una validación de este modelo. ¿Listo? Entonces acá se ve si la edificación se mueve mucho, el elemento se rompe. Entonces hay que colocar acá lo que establece el reglamento como límite. Entonces tenemos un límite el cual no puedes pasar. Si pasamos el límite, la edificación se rompe, falla. Entonces vamos a la norma y busquemos acá entonces en la norma es el límite de distorsión del cual no podemos pasar. Vamos a la norma entonces es 0.30. ¿Listo? Y eso aparece ya en la parte final de la norma donde has hecho tu modelo y lo tienes que validar. Y aparece un cuadrito que es entonces límites de distorsión según cada material. ¿Listo? Aparece entonces esto en la tabla 11. Acá la ampliamos esto. Y aparece en la norma artículo 32, tabla 11. Límites de distorsión, ¿para qué? Para que el elemento como material no se rompa. Entonces vamos a hacer acá entonces una impresión. Vamos a la memoria.
Insertamos acá este cuadrito. Entonces, la tabla 11 la colocamos así, donde establece un límite en el cual tu modelo no puede superarlo. Si lo supera, entonces el modelo hay que replantearlo. Entonces, insertamos acá el modelito. Hay que hacer una referencia a que esto es normativo, o sea, que esto es una exigencia. Entonces, insertamos el cuadrito, listo. A ver acá, a ver por acá al costado. Mejor así. Entonces, colocamos el comentario, entonces, de referencia a este cuadrito, ¿no? Dice, según la norma E.030, tenemos 2 puntos. Entonces, tenemos acá, según la norma, aparece la tabla 11 de la norma. Entonces, son distorsiones que no puedo pasar. Entonces, en este caso, tenemos nuestro material que es concreto armado. El límite que vamos a pasar es esto. No puedes pasar el límite 0.007, ¿no es cierto? O 0.0070, o si quieres 0.7%. No hay que pasar entonces el límite, si no el material se va a romper y va a fallar. Entonces, esto va a hablar lo que es entonces el tema de lo que es desplazamientos. ¿Listo? Bien. Ahora, el tema de lo que es desplazamientos, básicamente es información del software, que va a ver el tema de lo que es en temas horizontales con respecto a la altura del piso. Bien, voy a ver acá su chat. A ver, voy a revisar, ¿ya? Entonces, acá... ya. Discretización de herramienta de recortes. Voy a verificar eso, ¿ya? Una consulta dice, en los brazos rígidos, ¿qué coeficiente se recomienda emplear? A los brazos rígidos, cuando dice acá Illich, bien, inicialmente se coloca en brazo rígido al 100%, inicialmente. Si coloca al 100%, tu edificación tiene un comportamiento elástico, ¿sí? Pero sabemos que cuando viene un terremoto, el comportamiento es inelástico. Entonces, el brazo rígido hay que reducirlo hasta 0.5, ¿no? Para verificar el tema de lo que es diseño. Bien, acá dice, por ejemplo, Carlos. Dice, ingeniero, ¿cómo se verifica el criterio que antes mencionó? Momento nominal de columnas mayor o igual al momento nominal de vigas. Ya, eso se verifica en el diseño. Acá todavía no hemos llegado a la parte de diseño, pero eso se verifica en la parte de diseño, según normativa. Después dice acá Giancarlo, ingeniero, también se debería verificar según el análisis qué sistema estructural es, o dual o monoestructurales. Claro, todavía no hemos llegado a esa parte. Estamos revisando recién la primera parte, que es periodos, desplazamientos, hay que revisar el R. Hemos asumido un R sub 0, 6, ¿no es cierto? Bien, entonces hay que verificar que el R sub 0 realmente sea 6. Está bien, recién hemos empezado lo que es verificaciones. En la parte más dice, si bien la norma peruana está basada en el ACI, claro, en programas como el ETAPS es necesario hacer cambios de algunos factores de diseño para adecuarla a nuestra normativa. ¿O es suficiente configurar el ETAPS para que el diseño se base en el ACI? Ingeniero, ¿en su experiencia ha tenido alguna circunstancia en que se ha tenido que sustentar el cálculo utilizando normativas de otros países y nuestra normativa nos permite? Claro. Por ejemplo, cuando ustedes van a diseñar bloques de anclaje, ¿no? Hay un procedimiento en bloques de anclaje, hay un tratamiento de cargas distinto a la norma peruana. Por ejemplo, te hablan de lo que es la fuerza del empuje de agua, la presión. Entonces, y aparecen factores que no están en la norma peruana. Entonces, eso es cierto. Ahora, lo que es el ETAPS también hay que configurar, como decía el ETAPS, hay que configurarlo. Y de todas maneras, lo que hacemos es eso. Si el programa diseña unos elementos, hay que comprobarlo con nuestros diseños que tenemos manuales. Comenzar a comparar, porque a veces, por no cambiar esos coeficientes, los diseños van a ser bien distintos. Cuando tienes diseños que son básicamente aproximados, no te preocupes, eso no hay problema. Si el diseño es totalmente distinto como resultados, ten cuidado. Puede ser que ese crack esté mal, ese programa esté mal pirateado, entonces tú vas a confiarte en el programa y no, el programa hay que revisarlo, hay que validarlo con ejemplos que tengan resultados válidos, ¿no? Ya Carlos dice acá, ingeniero, ¿algún comentario de la norma 6 2019 que está más conservadora que la versión 14, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es diseño por corte en elementos tipo barra o elementos estructurales? Sí, fíjese, hay un comentario, por ejemplo, hay una parte que es diseño de placas, en la parte de confinamientos. Sí, entonces es importante porque la norma da ciertas libertades para evitar el tema de confinamiento de placas. Pero después han revisado que, por ejemplo, el Sismo de Chile
por no confinar placas en los extremos, ¿no? Respetando esos procedimientos, las placas colapsaron, sufrieron daño importante. Y cuando hicieron la evaluación fue conclusiva, fue contundente. Si quieres que una placa tenga comportamiento dúctil en un sismo, confina los extremos. Entonces, eso sí, definitivamente es una cosa que se debe contemplar en esta revisión 2019. La norma peruana, si ustedes revisan lo que es confinamiento de placas, hay una parte que te dice, ¿no? Si cumple cierta condición, no es necesario confinar placas. Y eso, por ejemplo, ya en varias reuniones que ha habido a nivel de comité han llegado a la conclusión que esa condición debe en todo caso tomarse con mucha delicadeza, que lo mejor es conservar ese tema de confinamiento de placas. Entonces aparecen cosas en la 6 2019 que hay que revisarla muy bien. No todo se puede copiar, pero hay una parte importante que sí es fundamental. Las placas deben ser confinadas por un tema de lo que es comportamiento dúctil. ¿Sí? Muy bien, entonces sí, Raúl, te va a mandar mi privado. Muy bien. Entonces, como les decía, hay que tener mucho cuidado con los paquetes que uno utiliza, hay que revisarlos, validarlos. No solamente es hacerlo grabar y procesarlo. La pregunta es, ¿y efectivamente has comprobado que lo que vote como resultados es correcto? No, ¿no? Entonces, ese es el problema de estos paquetes. Tanto el SAP, ETAP y el SAFE, de esta empresa, hay que en todo caso revisarlos, ¿no? A veces sale una nueva versión, mal craqueados, y tú dices, pues tengo una nueva versión, pero los resultados, no, ni hablar, ¿no? Yo trabajé la vez pasada con la versión 13, muy mala, muy mala. Resultados terribles, o sea, una versión que de todas me preocupa. Esta versión 16.2.1 o 16.2.0 son confiables. Las otras no las he comparado, no, como le digo, hay que hacer modelos simples y comenzar a comparar resultados. Y si son similares, perfecto. Si no, entonces mejor yo te recomiendo no lo corrijas, sino cambia de versión, cambia de craqueo, ¿no? Bien, chicos, entonces estamos acá con validación, como mis compañeros, hay que validar varias cosas, desplazamientos, validar el ER, validar el cortante mínimo para que se acepte el modelo estructural. Si no, hay que corregir. Como dice el compañero, capaz tenemos un edificio que no es modelo estructural, sino es dual, ¿no? Entonces eso hay que revisar muy bien. Bien, entonces este archivito lo voy a grabar. Ha habido cosas que se han insertado con respecto al archivo anterior, entonces se los envío a UNAR para que UNAR se los pueda repartir. Bien, entonces nos estamos viendo mañana. Cuídense, chicos. Ingeniero, muchas gracias. Les voy a reenviar el archivo a todos a su WhatsApp y también